Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, les da la bienvenida a esta presentación. El día de hoy contamos con el acompañamiento del instructor Alexander Cortés Llanos, ingeniero electrónico de la Universidad de EXI, magíster en Ingeniería Electrónica y de Computadores de la Universidad de los Andes en Colombia. Experiencia de 10 años en docencia universitaria para pregrado y posgrado. Cuenta con 3 años de experiencia como director de programa en ingeniería, además de 17 años en proyectos de la industria enfocados a la automatización de procesos industriales, sistemas aeronáuticos, telecomunicaciones y energías. Implementador y auditor interno de la norma ISO 50001-2018 para sistemas de gestión de energía. Bienvenidos. Muchas gracias a los que atendieron nuestra invitación, a nuestra audiencia en nuestro canal de Facebook. Hoy vamos a revisar un poco todo este contexto de eficiencia energética que se viene trabajando en el país, en la región y en el mundo. Voy a proceder a compartir mi presentación, de pronto para que me ayudes, Lisa, en la confirmación. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción en nuestro temario de hoy. Vamos a enfocarnos hacia el concepto de eficiencia energética y dinámica de sistemas. Un poco plantear y presentarles cómo podríamos modelar todo el concepto de eficiencia energética. Para ello, vamos a tener 4 puntos con también la participación o las preguntas que puedan surgir de ustedes. Vamos a hacer una introducción que va a estar relacionada con el contexto un poco de dónde nos ubicamos para hablar de eficiencia energética. El concepto también de lo que tiene que ver con eficiencia energética y sistemas de gestión de energía. Y bajo ese contexto, que es como la parte introductoria, vamos también a hablar ya un poco sobre el modelado a partir de un diagrama causal, de un ejemplo que voy a presentar, y su modelo, ya lo que se conoce como el modelo de Stock Flow en los conceptos de dinámica de sistemas. Vamos a desarrollar estos puntos para que podamos ir de una forma un poco general a la específica y poderles presentar de la mejor manera cómo podemos modelar todo este concepto. Muchos de ustedes habrán escuchado, de pronto están en el área de energías y todo lo que tiene que ver con transición energética, ¿no? Es un tema que de alguna u otra forma tenemos que ver todos, desde el consumo energético que hacemos en nuestro hogar, todo el concepto también de esa huella energética relacionada también con unos temas ambientales de huella de carbono. Y es importante arrancar esta charla por allí, ¿sí? La transición energética básicamente, que no es un concepto nuevo, los países, el mundo viene trabajando fuertemente en ello. Lo que queremos es tener una sostenibilidad, una seguridad energética, ya que pues, la población hoy en día es mucho más alta, ¿cierto? Es el número más alto en toda la historia y va a seguir subiendo de pronto con una pendiente muy grande. Y también el consumo que hacemos cada uno de nosotros también es diferente. Digamos que las personas que viven en ciudades tienen más equipos, en el hogar hay más equipos, la industria también en aras de abastecer todo lo que requiere en temas de productos y servicios necesita más energía. Y esto es un llamado para el país y para la región y para el mundo a que consideren cómo primero diversifican la canasta energética, cómo esos recursos convencionales basados en hidrocarburos se tienen que ir migrando hacia conceptos de energía renovable y hacia otros conceptos, porque no solamente es el concepto de energía renovable, sino el de eficiencia energética, y todo para asegurar y para estar en el marco de un trilema energético, en donde necesitamos garantizar una seguridad energética, una equidad y una sostenibilidad ambiental, porque el tema energético es un tema tan importante que permea la economía de los países del mundo y también el tema ambiental. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar este trilema energético, es un balance bien interesante que maneja en especial el Consejo Mundial de Energía. Ese es un poco
en el caso de Colombia, pero se presenta también para el mundo y para las regiones y los diferentes países, donde constantemente está revisando si el país va a necesitar o tiene reservas de energéticos, si necesita importar energéticos, si realmente la generación que tiene es suficiente en términos de seguridad energética, en términos de equidad, todo lo que tiene que ver con ese acceso en temas de precios de los energéticos, en temas de infraestructura y en términos de sostenibilidad ambiental, todas esas emisiones de gases de efecto invernadero que hoy en día son factor importante para contemplarse en muchos proyectos de país, tecnológicos, de industria, en diferentes sectores. Aquí simplemente un ejemplo de este trilema energético. Ese trilema energético es el marco, ¿sí?, para pensar en la eficiencia energética. Entonces, a partir de esas preocupaciones, ¿cierto? El Consejo Mundial y la Agencia Internacional de Energía constantemente son unos vigilantes, hacen un radar sobre las acciones prioritarias, cómo van los países, cómo va la región en temas regulatorios, en temas políticos, en temas tecnológicos. Y presenta, digamos que unas acciones prioritarias. La imagen que ustedes tienen en pantalla básicamente tiene que ver con, a nivel global, recogiendo, digamos que toda la información de los países, cuáles son esas acciones prioritarias que el Consejo Mundial de Energía monitorea, ¿sí? Y vemos que aparecen conceptos como patrones demográficos, acceso de energía de calidad, digitalización, ¿sí?, energías renovables y eficiencia energética. Fíjense que acá empezamos un poco a meternos en el concepto de eficiencia energética y estos entes no gubernamentales nos invitan a que contemplemos el concepto de eficiencia energética. Claro, a nivel mundial, digamos que hay unos países que van más adelantados en términos de energías renovables, en términos de digitalización. Cuando hablamos de digitalización es un campo muy grande que tiene que ver con medición inteligente, una economía en donde se pueda comprar diferentes energéticos o por lo menos la energía eléctrica, que yo pueda comprárselo a diferentes comercializadoras, también toda la parte de movilidad, todos los vehículos, las estaciones de carga. Cada uno de estas acciones es un campo bien interesante. Por el momento, hoy nos vamos a enfocar en eficiencia energética, que es como una acción prioritaria que nos mandan a tener. Y no solamente es del año pasado, muy probablemente este año y desde hace varios, yo creo que una década, viene posicionándose el concepto de eficiencia energética. Comparemos un poco a nivel Colombia, ¿sí?, bajo este monitoreo que hace el Consejo Mundial de Energía, y también aparece de pronto tres elementos un poco diferentes: innovación en el almacenamiento eléctrico, tiene que ver un poco con la movilidad eléctrica. Digamos que el país ha venido aumentando el número de carros eléctricos e híbridos, tanto que ha, digamos que superado un poco el número que se tenía planteado de 6.000 carros en un periodo de tiempo. Pero se necesita un poco el concepto de todo el manejo que tiene con baterías y estaciones de carga, y bueno, otras cosas ahí. Gestión del cambio climático, regulaciones y diseño de mercado. Las regulaciones, que es una parte muy importante para ser un elemento impulsor de la eficiencia energética. Pero se repite también acá energías renovables y eficiencia energética. Y a nivel del mundo, el concepto de eficiencia energética es una constante. Entonces nos invitan a que tengamos en mente y en el radar cómo hacer eficiencia energética desde diferentes niveles. Ahora bien, definamos un poco qué es eficiencia energética, ¿no? El Consejo Mundial también dice que la eficiencia energética es como esa herramienta, ¿sí?, muy poderosa que está, digamos que muy cercano para que nos ayude a cumplir con el trilema energético y también a cumplir con compromisos de país y de mundo en donde todos estamos llamados para garantizar una sostenibilidad energética, ¿sí? Y esta eficiencia energética, fíjense que el mismo Consejo Mundial dice que tiene un impacto en la seguridad del suministro, ambiental, la competitividad no solamente de las empresas, sino a nivel país, una balanza comercial, necesidad de inversión, aspectos sociales. Entonces, digamos que ahí vamos definiendo un poco como esos aspectos importantes
que la eficiencia energética puede tocar. Ahora, la eficiencia energética a nivel mundial, ¿sí? Tiene varios elementos. No es solamente un tema tecnológico, no solamente es un tema de gestión, sino que se necesita que realmente los países tengan una conciencia, pero una conciencia muy transparente, o sea, que realmente las políticas de gobierno, los programas de gobierno lleven a que realmente estén comprometidos y que sean ese impulsor, que sean ese elemento que centraliza y que socializa todas las ventajas de tener sistemas de gestión en energía o tecnología con muy buen desempeño energético o, no sé, procesos que ayuden a la eficiencia energética. Realmente parte también de ministerios, programas nacionales. En el caso de Colombia, el Ministerio de Minas y Energía, a través de la UCME, han creado desde hace muchos años algo que se llama el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía PROURE, ¿sí? Que tiene una meta de un espacio de tiempo, un horizonte de tiempo con unas metas establecidas que se ha venido cumpliendo. Por eso es que en los monitoreos del Consejo Mundial y de la Agencia Internacional de Energía, el programa, el país se ve con muy buenos ojos. Y así pasa con otros países como México, que desde hace mucho tiempo también viene adelantando cosas muy interesantes en programas nacionales. Pero no solamente la parte gubernamental, sino también la regulación, ¿sí? Normas, estándares, ¿sí? Que nos lleven realmente a considerar de una forma metodológica la parte de gestión de energía. Aquí subrayo un poco las normas que tienen que ver con los consumidores, o sea, cómo las empresas de diferentes sectores, industrial, residencial, terciario, pueden ayudar a lograr eficiencia energética desde su nicho y es a través de estas normas de gestión de la energía o estas regulaciones de gestión de la energía. Pero también hay una parte importante dentro de todo esto y es la parte financiera, muchas veces a través de los incentivos, ¿cierto? Que tiene la parte del país, ¿sí? Muchas veces existe todas unas campañas de acompañamiento para poder trabajar metodologías de gestión de energía en los diferentes sectores de las empresas. La Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial tiene en cada uno de los continentes campañas muy fuertes en temas de gestión de energía, en temas de distritos térmicos, ¿sí? Una parte de tecnología, otra parte de gestión, pero es muy importante, la GEF, la Global Environment Financial, también tienen proyectos que apoyan todo el tema que tiene que ver con la energía y la parte ambiental. Entonces, para hablar de eficiencia energética también hay un factor importante que son todos estos acompañamientos financieros. No podemos olvidar que el país también, o los países, ¿sí? Necesitan que a partir de sus tasas, sus impuestos, consideren algunos incentivos. Entonces, en muchos países ya existen, ¿cierto? En Colombia también existe, digamos que exención de aranceles, de IVA para tecnología o sistemas de gestión de energía para acompañar en las empresas. Si me preguntan, digamos, cuál es el progreso de este tipo de elementos, de este tipo de procesos en los países, cada país tiene pues un avance diferente, ¿no? No podríamos decir que es igual, que es peor, que es mejor. Tiene que ver mucho con el estado del país, pero sin embargo, muchos de los países, por los compromisos que hay de gobiernos, en entidades, también digamos que consideran la parte de toda la parte de impuestos, ¿no? IVA, y la parte de vehículos, vehículos híbridos, porque es bien interesante y es que la eficiencia energética pues es para diferentes sectores. Podemos hablar edificios, podemos hablar flotas de transporte, podemos hablar temas de manufactura. Es bien interesante porque permea muchos de los sectores de la economía. Y por último, también digamos que es muy importante toda la parte de sensibilización y divulgación, ¿no? Hay muchas empresas, sí, que no conocen el concepto de eficiencia energética. Y la eficiencia energética, cuando se incorpora de la mejor manera,
tiene un elemento bien interesante y es que empiezan a tener ahorros energéticos, empiezan también a tener unos controles operacionales bien interesantes en las empresas, pero a veces falta esa socialización y divulgación. Esta invitación, digamos, que les hemos hecho es también, digamos, que un poco que ustedes tengan en mente que para hablar de transición energética y para hablar de mitigación de gases de efecto invernadero y ese compromiso con la sostenibilidad, no necesariamente tenemos que hablar de energías renovables, ¿sí? Sino que hay otra vertiente muy importante que tiene que ver con eficiencia energética. Es muy importante también las empresas a través de gremios, a través de acuerdos voluntarios, ya sea con los propios gobiernos o las mismas agrupaciones de los sectores que tengan en mente eso. En muchos países lo tienen, pero fíjense que para lograr la eficiencia energética estamos hablando de varias medidas. Pero bueno, ya hemos hablado un poco, ¿sí?, de esas acciones prioritarias. Pero realmente si les pregunto o si en algún momento quieren tener claro de qué se trata la eficiencia energética, y vámonos un poquitico, porque de lo anterior que les he mostrado, pues cada uno también amerita una discusión sobre ello, pero aquí vamos a centrarnos un poco en lo que he resaltado en rojo, ¿sí? La gestión de la energía. Entonces, hay dos formas, digamos, dos grandes formas de hacer eficiencia energética o trabajar en eficiencia energética. Por un lado, la parte tecnológica, y es, por ejemplo, en una empresa yo tengo un motor de hace unos 40 años. Hoy en día la misma tecnología ha hecho que ese motor sea más eficiente. Para ponerles un ejemplo mucho más cercano a nuestro día a día, las lavadoras de hoy en día, ¿sí? Las lavadoras, las máquinas para lavar ropa, antiguamente necesitaban un motor y un sistema de transmisión, una correa. Los sistemas de transmisión por lo general ocasionan muchas pérdidas y no es eficiente. O sea, la energía que yo utilizo, la energía eléctrica para mover el motor, parte de esa energía se pierde en los sistemas de transmisión. Los fabricantes hoy en día han incorporado una tecnología en donde el motor a través del eje se conecta directamente al tambor donde uno coloca la ropa. Eso es tema tecnológico, ¿sí? Pero el tema tecnológico amerita también inversiones en las empresas. Y está demostrado que a través de la gestión de la energía, en donde trabajamos el uso, el consumo, el desempeño, control operacional, control de mantenimiento, podemos lograr unos ahorros significativos. Y la invitación también es que si están contemplando, digamos, que trabajar en eficiencia energética, hay muchas cosas que uno puede revisar, hacer un buen diagnóstico, para eso se utilizan auditorías energéticas, para poder, digamos, que detectar dónde podríamos tener potenciales ahorros, ¿sí? Desde ese punto de vista, desde el consumidor, ya sea empresa, ya sea edificio, ya sea flota de transporte, desde el punto de esa definición de eficiencia energética, lo que queremos es lograr el mismo nivel de producto, la misma cantidad de productos o servicios, ¿sí? Mientras consumimos la misma energía. Cuando hablamos de, eh, cuando, cuando consumimos menos energía, podemos lograr la misma cantidad de productos con menos consumo de energía. Por ahí logramos eficiencia energética, ¿no? Porque, no sé, producimos 1000 unidades, antes estábamos consumiendo en el mes pasado 100.000 kilovatios hora, y hacemos alguna gestión, algunas actividades, algunas acciones de mejora en la empresa, y el próximo mes vamos a ahorrar 10.000 kilovatios horas, tenemos los 1000 productos, pero igual tenemos 90.000 kilovatios horas. O sea, podemos lograr menos consumo de energía con los mismos productos. Ahí estamos hablando de eficiencia energética. Ahora bien, cuando hablamos de eficiencia energética, sí, estamos hablando de gestión energética para lograr eficiencia energética. Estamos revisando que tenemos una serie de actividades con el fin de que el consumo energético de un proceso sea menor, ¿sí?, manteniendo la misma salida, el mismo producto o servicio. Un poco, digamos, en otras palabras, la definición anterior.
Y tengan en cuenta lo siguiente, ¿sí? Hoy en día, como que, digamos, el tema mediático y en ocasiones todas las tendencias que hay nos invitan a mirar, digamos que continuamente lo que tiene que ver con energías renovables, eh, todo lo que tiene que ver con fotovoltaica, eólica, mareomotriz, todos estos conceptos que vienen muy fuertes y hay que tenerlos en el radar porque definitivamente tiene que ver con la sostenibilidad también energética y la transición energética. Pero tengan en cuenta que la energía más limpia, ¿cierto? Y la de menor costo es la que dejamos de utilizar, de usar cuando hablamos de eficiencia energética, que es un concepto bien interesante, ¿no? Entonces, por eso, en lo que presentaban las acciones prioritarias, hablaba de energías renovables. Colombia en particular ha trabajado inmensamente las políticas, la regulación ha llevado que pasemos de 1% de participación de energías renovables a un 6% en la canasta energética hoy en día. O sea, esos 5 puntos porcentuales ha sido un esfuerzo grandísimo de país, de empresas privadas, empresas también particulares. Y también se ha hecho en otras partes del mundo. Entonces, aquí hay que trabajar en dos vertientes en paralelo. Todo el concepto de energías renovables, que es muy importante, pero también el de eficiencia energética. Porque el concepto de eficiencia energética también va orientado a que tengamos menos consumo de energía. Si tenemos menos consumo de energía, entonces vamos a hacer ahorros energéticos. Ya teniendo esto en claro, ¿sí? Un poco ese contexto, un poco el concepto de eficiencia energética desde lo macro hasta la particularidad de la gestión de energía, definamos entonces qué es un sistema de gestión de energía, ¿sí? Los sistemas de gestión de energía son elementos, ¿sí? Que interactúan entre ellos. Es un poco más estructurado, ¿no? Ahora también no necesariamente una empresa puede arrancar por una implementación de un sistema de gestión de energía. Yo opino, sí, es una opinión muy personal, una industria, una empresa, un edificio podría arrancar también por unos temas de auditoría energética, que básicamente es un diagnóstico de qué es lo que consumimos, qué tipo de energías y dónde habría potenciales de ahorro. Cuando hablamos de gestión de energía, ya es un proceso un poco más sistemático, un poco más riguroso, orientado hacia un tema de mejoramiento continuo. Vamos a estar revisando constantemente, haciendo diferentes ajustes, atacando las posibles desviaciones que tengamos, haciendo correcciones, o sea, es un poco más estricto para lograr en ambos casos eficiencia energética. Y aquí estamos hablando de política energética, ya sea al interior de la empresa, unos objetivos. Esos objetivos de energéticos siempre van de la mano con el negocio de la empresa, o sea, el segmento del negocio. ¿Por qué? Porque el ser de la empresa, si la empresa hace zapatos, pues el tema de la energía va a ir orientada a que también tengan sus objetivos estratégicos. O sea, vamos a tener una nueva línea de zapatos y para ello muy probablemente necesitamos otra línea de producción, pues vamos a buscar también que haya ahorros energéticos. Desde la compra de equipos también que haya eficiencia energética en esos nuevos equipos. Vamos a poner los metas, unos ahorros del 10, del 15%, todo eso de una forma mucho más estructurada, que hay metodologías para ello. Y además, piense que aparece eh, para atacar, digamos, la eficiencia energética del uso del consumo y cumpliendo con requisitos legales y otros requisitos. Eso va de la mano con políticas de país, con políticas de sectores, con toda, digamos, los planes de desarrollo que se tienen a nivel de ciudad, a nivel de país. ¿Sí? Hay que contemplar eso para que uno pueda, digamos, que ir de la mano, lograr competitividad, ¿sí? Una carta de presentación, una empresa que hoy en día esté comprometida con los conceptos de energía y ambiental, es una empresa que es muy bien vista, o sea, es una carta de presentación muy interesante. Vamos entonces a aterrizar un poco esto, ¿sí? Ya hablando de la dinámica de sistemas. Eh,
La dinámica de sistemas, sí, vamos a presentar un ejemplo, vamos a explicar algunos apartes de ello. La dinámica de sistemas nos va a permitir simular diferentes escenarios, ¿sí? Aquí traigo un ejemplo de empresa de manufactura que tiene un uso significativo de energía o, en otras palabras, un uso intensivo de energía. Esa es una empresa que consume una gran cantidad de energía. Cuando yo hablo de energía, ¿sí? Estoy hablando de diferentes fuentes de energía, que pueden ser gas, que puede ser energía eléctrica, que puede ser aire comprimido, también se categoriza como una fuente de energético, puede ser combustible. Dependiendo de lo que haga la empresa, pues también digamos que el energético puede cambiar. Y uno puede determinar de cuáles de esos energéticos consume una gran cantidad. Y allí es donde nos podemos enfocar para poder buscar ahorros energéticos, ¿sí? Pero también la intención o la dinámica de sistemas, cuando simulamos, cuando modelamos la estructura y simulamos su comportamiento, podemos también ver qué pasa si yo tengo políticas del sector o políticas del país, puedo incluirlas dentro de ese modelo. O mejor aún, lo que podemos hacer es contemplar eh, todo lo que tiene que ver con tomas de decisiones al interior de las empresas. Que eso, digamos que a nivel, eso es un poco particular cuando hablamos de gestión de la energía, por lo general se trabaja con una metodología y una norma. Aquí lo podemos modelar teniendo en cuenta políticas del sector, políticas de país, regulaciones nuevas, posibles regulaciones. Entonces eso le permite también a las empresas tener en el radar para dónde va y cómo podría ser ese escenario de pronóstico, ¿sí? Y pues una cosa interesante que trabajamos en la dinámica de sistemas es en el pronóstico en el tiempo, ¿no? Unos análisis también de escenarios, de sensibilidad en 7, 10 años más. A veces las políticas de país no son tan rápidas y ahí lo podríamos, digamos, que llevar. Ya con esto, ¿sí? Disculpen de pronto tanto contexto, pero es muy importante, ¿sí? Eh, Estamos en Stella Architect en este momento y lo que tenemos es un diagrama de lazo causal en donde tratamos como representar el ejemplo de una empresa de manufactura que tiene un alto consumo de energía, ¿sí? Claro, los números o esos límites de alto consumo, pues tendríamos que determinarlos. Pero lo que quiero presentar acá es un poco ese modelo. O sea, ya hablamos de transición energética, de eficiencia energética, y empezamos a mirarlo desde el diagrama de lazo causal para que ustedes puedan contemplar un poco las cosas, los términos, los conceptos que hemos planteado en la charla el día de hoy. Entonces, fíjense que tenemos para esta empresa de manufactura que consume mucha energía eléctrica, mucha, estoy hablando 100.000 kilovatios hora al mes, un inicio de ese modelo, ¿no? La invitación siempre es que cuando hablamos de dinámica de sistemas, arranquemos un poco por el diagrama de lazo causal. Los diagramas de lazo causal me permiten en primera instancia evidenciar los lazos de realimentación positivos o negativos que hacen parte de estos modelos. También me permiten evidenciar cuáles son esas variables importantes. Me permite también plantear ese primer mapa mental, ¿no? Entonces, uno tiene una idea o tiene un concepto, o tiene una metodología o vienen políticas, entonces uno dice, ok, tengo alguna idea, lo llevo al diagrama de lazo causal, en donde voy a trabajar la relación que existe entre las diferentes variables. Aquí lo que tenemos es un concepto también de una política de, o unas referencias macroeconómicas. Entonces aquí Producto Interno Bruto, que es una variable, o sea, estamos hablando en que la empresa de manufactura va a contemplar un poco lo que algunas referencias macroeconómicas, ¿sí? El Producto Interno Bruto que tiene una relación con todo lo que tiene que ver con el valor añadido bruto, que tiene que ver más con el sector. Aparece el consumo.
el consumo pues es como el centro de nuestro modelo, ¿no? Porque es donde vamos a mirar cómo a través de algunas actividades logramos menos consumo de energéticos, entonces es nuestra parte central. Tenemos la parte del precio de la energía, el precio de la energía que nos da unos costos ya orientados hacia cuánto vale o cuánto me cuesta cada producto, cada unidad de producto que yo voy a sacar de mi empresa manufacturera. Contemplo también unos ahorros de energía, pero esos ahorros de energía están, digamos que, alimentados por un potencial de eficiencia energética. Aquí lo estoy hablando desde un punto de vista de planeación estratégica. Fíjense que cuando hablamos de sistemas de gestión de energía hay un análisis de partes interesadas externas e internas, ¿sí? Claro, esto puede tener diferentes niveles de modelado, diferentes niveles de análisis. Por el momento estoy contemplando cómo la empresa ya detectó el potencial de eficiencia energética. Eso me lleva a pensar en unos ahorros de energía y lo más interesante es que estoy contemplando variables macroeconómicas y estoy tomando unos incentivos del gobierno, ¿sí? Y también un riesgo para perder ese incentivo. Entonces, en algunos países, ¿sí? Se tiene que, si la intensidad energética supera un valor, un umbral, entonces no reciben un incentivo del gobierno, ¿sí? Entonces, aquí digamos que se está modelando a partir de esa intensidad energética, a partir de lo que tiene que ver con los costos de energía, ¿sí? Y el valor añadido bruto. Entonces, estamos incorporando unas variables de tipo fiscal, como lo veíamos, estamos incorporando unas variables de tipo financiera, si se quiere llamar, o económico, estamos incorporando pues un poco la empresa en un alto nivel, ¿sí? Sabemos o podemos dimensionar cuánto consuma y los ahorros. Entonces, esas son un poco las variables que tenemos allí. Ahora bien, lo importante también es un poco lo que aparece en color negro y son los lazos de alimentación. Entonces, R1 es como un lazo de realimentación positiva que lo que está haciendo es reforzando el consumo, ¿sí? La polaridad que aparece en los conectores tiene que ver con la relación, por ejemplo, en que si el consumo aumenta, pues el valor añadido bruto también aumenta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Es un lazo de realimentación positiva en donde va a reforzar. Hay una variable que nos refuerza el consumo, ¿sí? Muy probablemente porque el país quiere aumentar el PIB y hay unas medidas establecidas o estratégicas para el aumento de ese PIB. Aquí tenemos el B1, es un lazo de balance. Los lazos de balance son lazos de realimentación negativa. Entonces, ese lazo de realimentación negativa tenemos entonces que el consumo, ¿cierto? Tiene unos costos de energía en donde tiene que ver con los productos y los precios de energía. Eh, Eso me lleva a pensar en unos ahorros de energía, o sea, sobre esos costos hacer unos ahorros de energía y ya contemplé, ya hice un análisis en temas de eficiencia energética, tenemos que hacer una línea base, tenemos que hacer un estudio un poco estadístico para determinar ese potencial, para que sea metódico, llevar ese potencial a los ahorros y todo eso me alimenta la decisión para tomar medidas, ¿sí? Entonces yo tomo medidas a partir de algunas variables. Tengo también este B2 que es un lazo de balance, o sea que ¿qué quiere decir balance? Por un lado, el consumo va a aumentar por unas variables macroeconómicas y por otro lado, va a disminuir un poco pensando o puede disminuir pensando un poco en los ahorros de energía o mantenerlo estable, ¿no? Porque lo que queremos también es ahorrar con la misma salida. Entonces, este B2 es un lazo de realimentación negativo que nos ayuda también a balancear y este R2 tenemos la parte de realimentación negativa, o sea que puede ser que a partir de lo que tenemos en los incentivos del gobierno, podamos también bajar el consumo en aras de no perder esa posibilidad, ¿sí? Muy probablemente, digamos que
este ejercicio falta incorporar muchas cosas, pero pues lo que se quiere en un diagrama de lazo causal es poder en una visión determinar cómo sería ese modelo. Pero pues hasta ahí digamos que escenarios y pronósticos pues no lo podemos hacer. Pero sí es la base para poder plantear lo que hacemos en términos de el diagrama Stock Flow. ¿Sí? Perdón un segundo. A ver si puedo cambiar aquí. Me estaba tapando algunos elementos la barra de Zoom. Bueno, entonces aquí ya tenemos el diagrama de Stock Flow, el diagrama de dinámica de sistemas, ¿sí? Ya digamos que el modelo completo, y aquí hemos llevado los diferentes elementos, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es trasladar las variables. Tenemos consumo, que lo representamos como un stock, como un acumulador. Tenemos los lazos, ¿sí? Los lazos de realimentación negativa, que básicamente uno de los principales o uno de los básicos es el consumo a través de las variables macroeconómicas, que aquí lo tenemos, el Producto Interno Bruto, el valor añadido bruto, ¿sí? Que tiene que ver con el sector, en este caso manufactura. Tenemos la estructura de un lazo de realimentación positiva. Estos lazos de realimentación positiva se modelan a partir de la estructura, básicamente que el stock de entrada tenemos una alimentación de, el flujo de entrada, tenemos una realimentación del acumulador. ¿Sí? Los lazos se modelan a partir de la estructura, de la forma en que conectamos los elementos. Tenemos eficiencia energética como ese lazo pequeño también que veíamos acá, que lo habíamos llamado B1, en donde tenemos pues definitivamente el consumo, pero pues a esa eficiencia energética viene por este lado el costo de la energía, el precio de la energía, que nos lleva a pensar en unos ahorros energéticos, y esos ahorros energéticos a través de un potencial de energía. ¿Sí? Aquí, siempre cuando arrancamos con los modelos, hacemos un modelo sencillo. Aquí de pronto falta contemplar muchas más cosas, ¿no? Sí, en este modelo, que es tomado de un país europeo que tiene unas políticas un poco más adelantadas en términos de incentivos, en términos de contemplar términos macroeconómicos para sectores. Ya lo han venido implementando, han vuelto un poco obligatorio el tema de auditorías, el tema de la implementación de sistemas de energía, pero digamos que nos funciona para contemplar cómo podemos integrar las diferentes variables, ¿sí? Entonces, tenemos a través de los elementos del diagrama Stock Flow, tenemos entonces los convertidores, lo que aparece en círculos son convertidores, lo que aparece en los cuadrados es acumuladores, y las valvulitas de entrada y salida flujos, ¿sí? Intensidad energética. Cada uno de estos elementos, ¿sí? Los hemos ya, digamos, le hemos colocado una caracterización, o si se quiere un modelo o un micromodelo. Por ejemplo, tenemos entonces para el caso del consumo. Fíjense que en la parte derecha de Stellar Architect, ¿sí? Donde estamos trabajando, aparece un valor inicial. Entonces, el consumo de esta empresa manufacturera son 100.000. Ustedes le pueden adecuar, no tengo el modelo con unidades, pero pueden ser 100.000 kilovatios hora, o si lo quieren llevar a unidades de energía terajoules, en donde pueden manejar un equivalente. Arranco con un consumo inicial. Por lo general, cuando uno hace los análisis de líneas base para implementar sistemas de gestión de energía o auditorías energéticas, hay un consumo inicial que no depende propiamente de la producción. Entonces, la empresa necesita iluminación para sus oficinas, necesita iluminación para sus parqueaderos, necesitan energía para control de acceso. Entonces, hay un consumo inicial que aquí, digamos que se está modelando de esa forma.
¿sí? Los lazos, la polaridad que tenemos acá, si ustedes lo fijan, voy a hacer un poquito aquí de zoom, ¿sí? Fíjense que hay una polaridad para lo que yo estoy modelando. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de consumo, va un conector que lo estoy señalando en este momento a precio de energía, ¿sí? Lo que me quiere decir con ese signo negativo en el conector es que hay una relación inversa. En el momento en que yo subo el consumo, puedo obtener un menor precio de la energía. Y eso existe. Algunas empresas que usan gran cantidad de energía hacen unos convenios específicos para que el kilovatio hora salga más económico, ¿sí? Pero deben de garantizar un consumo, digamos que en un umbral. Pero digamos que aquí lo estamos colocando en que puede ser un poco más dinámico. Entonces aumenta el consumo y baja el precio de la energía. Cuando colocamos la parte positiva, ¿sí? Quiere decir que si aumenta el consumo, aumenta el costo de energía. Recuerden que este consumo acá no tengo, digamos que modelado la producción, pero en ese consumo están pues la cantidad de productos o los servicios que ofrece la empresa, en este caso los productos, porque estamos hablando de una empresa manufacturera. Aumenta el consumo y aumentan los costos de energía. Esa polarización es importante cuando ustedes van a revisar, ¿sí? A cuantificar un poco en el modelo de stock flow. Entonces, estos datos que he colocado tienen que ver un poco con eso. Por ejemplo, vayámonos a intensidad energética. Entonces, aquí he colocado que para la intensidad energética, aquí lo voy a presentar al lado derecho, la intensidad energética la he definido con las variables que lo alimentan. En este caso, el costo de la energía sobre el valor añadido bruto que tiene que ver con esa empresa. ¿Sí? Entonces, esa polaridad de lazos me llevan también a cuantificar o a pensar en cuantificar para que sea un modelo mmm, consistente, ¿no? La parte del modelado es digamos que no es tan obvia, digamos que muchas veces los expertos, los que conocen el sector, eh, digamos que tienen que trabajar, pero también unos modeladores que ayuden en eso. También digamos que Stella Architect en eso ayuda muchísimo porque los modelos se pueden compartir bajo la herramienta online que también trabaja o hacer presentaciones en donde tengamos la participación de diferentes partes interesadas que ayuden a ajustar el modelo, ¿sí? Algunas de estas cosas, pues digamos que las he modelado por la experiencia y acompañamiento de pronto en algunos proyectos que he podido tener. Entonces, hemos pasado, ¿sí? Del diagrama de lazo causal, hicimos la explicación un poco de los lazos de realimentación, un poco de las variables aterrizadas a lo que hemos planteado en el día de hoy. Hemos llegado hasta el diagrama de acumuladores y de flujo o stock flow. Pero entonces miremos la siguiente parte que tiene que ver con un poco los escenarios, ¿sí? Que digamos es una parte interesante. Entonces ya teniendo en cuenta las variables macroeconómicas, los potenciales de energía, los ahorros energéticos que puedo hacer, pues empiezo a hacer las diferentes simulaciones y los diferentes ajustes. Entonces aquí en este momento, pues estoy simulando. Stella Architect en las versiones, en las últimas versiones, ha venido incorporando diferentes elementos que le permiten a uno trabajar en ese ajuste del modelo. En este caso, digamos que se presentan como los lazos que tienen mayor fortaleza con estos datos. Entonces, yo he colocado diferentes datos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de este escenario es del 12%, el valor añadido bruto del sector tiene que ver con un 25% del Producto Interno Bruto, eso me da 0.03. Fíjense que cuando me paro sobre, digamos que cada uno de los elementos, ya sea los stock, los acumuladores o los convertidores, me muestra los cálculos como los últimos, ¿sí? Es como una foto. Pero en las gráficas puedo ver, digamos que un panorama un poco mayor en tiempo. He arrancado 100.000 kilovatios hora, dije, para, digamos que ese consumo inicial, y hago
diferentes, ¿sí? Los convertidores, digamos, si voy a hacer un escenario o me voy a devolver para tener en cuenta años anteriores, que muchas veces la norma de sistemas de gestión nos manda a revisar los, digamos, escenarios anteriores, pues los convertidores me permiten mover. Fíjense que aquí hay algo muy importante, cuando el Producto Interno Bruto va o tengo un valor del 10%, hay un lazo, el lazo de realimentación, ¿sí? Negativo, se vuelve un poco más fuerte, o sea, hay mayor, digamos que, importancia o relevancia en el sistema, y empiezo entonces a manejar los diferentes escenarios. Y empiezo entonces a empezar ya a través de los resultados de gráficas, tablas, poder trabajar en esos pronósticos y cómo afecta en la toma de decisiones. Entonces aquí vamos a sacar una gráfica rápidamente. Vamos a decir que vamos a mirar, miremos consumo, ¿sí? La básica, y miremos también al mismo tiempo qué pasa con el concepto de ahorros de energía, ¿sí? Bajo ese escenario, simulamos y fíjense que los ahorros de energía en ese momento, con ese Producto Interno Bruto, que fue lo que modificamos, pues no tienen ninguna implicación. En la parte de abajo aparece restaurar todos los dispositivos, ¿sí? Lo dejamos como en el inicial y empezamos a hacer validaciones. Entonces los ahorros de energía allí no presentan mayor. Comparemos entonces, estos son datos, digamos que más para el ejemplo, no los tomé de ningún datos reales, pero se podrían llevar los datos reales que uno tenga en las empresas. Miremos consumo con un poco eficiencia energética para mirar también su comportamiento, restauramos dispositivos, ¿sí? Y empezamos a mirar qué es lo que está pasando. Entonces el consumo aumenta, no tengo eficiencia energética, ¿sí? Empiezo entonces a tener la variación de mis diferentes escenarios. Digamos que no estoy consumiendo 10.000, 100.000, vamos a hacer un cambio abrupto, 10.000 y empezamos entonces a contemplar qué pasa con esos elementos. ¿En qué momento puedo tener eficiencia energética? ¿En qué momento el potencial de ahorro puede ser mayor? ¿Sí? ¿En qué momento las variables macroeconómicas pueden cambiar? Entonces, bueno, de pronto ahí tenemos que revisar entonces los precios de los energéticos, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que con el precio de 112.000, eso es una cosa que también pueden usted incorporar en la dinámica de sistemas, todo lo que tiene que ver con las matemáticas, estadísticas, en este caso, digamos, iteraciones o ciclos. Entonces, dependiendo del consumo que tenga, si supera 112.000 kilovatios hora, como lo he venido manejando, entonces el precio cambia de 300 a 500. Eso lo podemos incorporar y cuando nosotros miramos entonces en términos de la variable, podemos mirar también cómo el precio repercute en nuestro modelo, comparándolo un poco con consumo. Creo que aquí voy a, porque no me deja ver, seguramente por el tema de los límites. Vamos a mostrar solamente lo que tiene que ver con eficiencia energética, el precio que tenemos entonces en ese momento y cómo a partir de esa configuración que tenemos, entonces empieza a cambiar. Vamos a ir al consumo porque nuestro límite era 112.000, colocamos 100, que era como el inicial, y empezamos a mirar el precio de la energía, en qué momento cambió y cómo eso también tiene una implicación con el consumo para empezar a ver. Y eso es lo interesante, digamos, de incorporar variables de tipo político, regulatorio, tecnológico de la empresa para contemplar la eficiencia energética. Entonces, miremos consumo con respecto a lo que pasa. Y bueno, aquí hay un tema ante los límites, ¿no? El límite de consumo es mucho, mucho mayor que el de los precios
Entonces ahí hay que escalizar un poco las variables para que me lo permitan ver. Entonces se puede ver los comportamientos de forma inicial y después empezamos a contemplar escenarios para poder modelar todo el consumo y los ahorros que tenemos. ¿Sí? Y pues digamos que es un principal, una aproximación inicial de manejar el concepto de eficiencia energética a partir de unas medidas financieras, ¿sí? Y unas medidas o fiscales, también podría ser, y unas medidas al interior de la empresa para la toma de decisiones. Bueno, eso es un poco lo que queríamos presentar hoy en día. Queríamos llevar desde la parte de todo este concepto de transición energética, eficiencia energética y un poco cómo la dinámica de sistemas lo podemos utilizar, incorporar diferentes medidas en toda el área de eficiencia energética, en particular en un ejemplo de empresas de manufactura que tienen un uso significativo de energía. Entonces, pues bueno, digamos que con esto podemos dar espacio a las preguntas que puedan tener. Perfecto, Alexander. Muchas gracias por esta presentación. Tenemos algunas consultas, te las voy a ir leyendo. Vale. ¿Qué papel juegan los modelos de optimización en la eficiencia energética? Bueno, digamos que la optimización como esa área transversal, digamos que nos pueden ayudar a hacer análisis de sensibilidad. Estela trae unos análisis de sensibilidad, ¿sí? ¿En qué momento puedo hacer óptimo mi sistema o a partir de una toma de decisiones puedo minimizar todo lo que tenga que ver con consumo a partir de maximizar algunas decisiones en temas de ese potencial de ahorro? Eh, Stella Architect lo trabaja a partir de elementos de sensibilidad, como esas primeras aproximaciones de sensibilidad, pero efectivamente se puede hacer un ejercicio de optimización para los modelos que hagamos. Después, digamos que de ajustar un poco el modelo, ¿no? Lo inicial que queremos hacer es como las etapas, es como el diagrama de lazo causal, un poco llevarlo al modelo de stock flow, ajustamos nuestro modelo y en el momento en que tengamos el modelo ajustado, ¿qué significa ajustado? Que sea lo más cercano a la realidad. En ese momento podemos hacer los análisis de sensibilidad y optimización que trae incorporada la dinámica de sistemas. Gracias, Alexander. Diana Delgado nos pregunta, hemos evidenciado que se cuentan con posiciones encontradas frente al gas como energético para la transición energética. Quisiera conocer cuál es la postura frente al uso del gas para la transición, especialmente el gas domiciliario. Bueno, digamos que no lo voy a hablar en términos políticos, sino a partir de lo que considero, a partir de mi experiencia profesional. Aquí la transición energética hay que hacerla en un espectro de tiempo, digamos, un poco, no sé si largo, no sé si corto, pero sí no sacando totalmente de lado las fuentes convencionales de energía. El gas es un factor importante, o sea, aquí hay que tener una diversificación de la canasta energética. Es muy importante garantizar la sostenibilidad, la seguridad energética a través de, el gas. Digamos que el país, por lo menos en Colombia, en el plan de desarrollo que se está discutiendo, pues hay una parte muy importante para el gas, porque cobertura, o sea, ese acceso a temas de gas domiciliario falta y falta mucho. Entonces, el gas domiciliario pues termina siendo un factor muy importante. Entonces, aquí digamos que yo soy de los que pienso que hay que tener en cuenta la transición energética, pero como diferentes mezclas o diferentes estrategias. Las fuentes convencionales hay que mantenerlas porque realmente la generación es grandísima. Vuelvo y digo, el porcentaje por lo menos en Colombia de participación de las energías renovables es del 6%, o sea que hay un 94% que se genera con las convencionales y cambiar un 94% es de décadas. El país, digamos que ha tenido grandes cambios en los años 90, tuvo todo un programa para tener energía eléctrica y lograr un sistema interconectado nacional
fuerte, confiable, y se tomó noventas, 2000, y vamos en la segunda década arrancando la tercera década del 2000. Entonces, fíjense que es un tema también de tiempo. Hay que tener mucho cuidado con eso y hay que tener todas las fuentes convencionales, no convencionales, las nuevas tecnologías, todo lo que viene en temas de baterías, de ion de litio, súper chévere, pero también gestión energética. Si hay una mezcla y hay diferentes estrategias, creo que la transición energética se va a lograr de la mejor forma sin, digamos, que perjudicar la seguridad energética, porque donde perjudiquemos la seguridad energética, perjudicamos temas económicos y avances de desarrollo del país. Muchas gracias, Alexander. Sigo con otra consulta que nos hace Jairo Enrique Valles. La temática sobre eficiencia energética es sumamente interesante, partiendo del hecho que en Colombia los costos son algo elevados de acuerdo al consumo de energía y que al aplicar una buena gestión de la energía podemos reducir costos considerables. Partiendo de esta realidad, ¿cuál sería el factor determinante en la no implementación a nivel doméstico e industrial para la no implementación de estas alternativas? Miren, es un tema de varios impulsores, ¿sí? Es un tema de la regulación, es un tema de cultura, ¿sí? Es un tema de sensibilización, es un tema de que todos estemos jalando hacia el mismo lado. Es particular, yo he participado en algunos proyectos a nivel nacional y uno encuentra en las empresas que son muy, discúlpenme la expresión, ensimismados. Están pendientes de la producción, pero no contemplan con que pueden tener la misma producción con un ahorro energético. No voy a hablar el nombre de la empresa aquí en Colombia, una empresa que hace temas de baño, baldosas y esto se metió en el cuento, montó su sistema de gestión sin hacer migración tecnológica, sin cambiar maquinaria ni nada de ellos y en el primer año logró 120 millones de pesos solamente con gestión energética, ¿sí? Es una empresa medianamente grande, 120 millones, más o menos algo más de $25,000, pues eso es un dinero importante. La empresa le empezó a creer, ¿sí? Porque es un tema de confianza. Y creo que es ahí el punto, o sea, en el momento en que las empresas y hasta las personas en el día a día empiecen a tener ahorros energéticos cuando se toca el bolsillo, cuando se toca el dinero, porque hay una parte económica, entonces dice, oiga, sí, chévere, y eso lo podemos manejar de forma metódica, también, y podemos mejorar ese ahorro, oiga, qué bien. Claro, llegará en algún momento que ya no se puede mejorar el ahorro por gestión energética y hay que pensar de pronto en una migración tecnológica, pero básicamente es un tema de cultura, de que los que estamos en este medio seamos comprometidos y que seamos nosotros parte de una masa crítica que ayuda a cambiar un poco el pensamiento, pero es un tema muy cultural porque la metodología está, la tecnología también viene muy bien. A veces la parte regulatoria y política no va a la misma, a la misma velocidad, pero también ahí va. Entonces es un tema muchas veces de cultura. Ok. William Bakiro nos pregunta, ¿qué se entiende por comunidades energéticas? Comunidades energéticas. Bueno, lo que pasa es que eso es algo que en el país se viene hablando un poco de la humanización y de comunidades energéticas, ¿sí? El gobierno que tenemos hoy en día habla mucho sobre eso. Y es básicamente que en una comunidad, de pronto en una sola aislada, tenga la posibilidad de hacer mix de energías. Entonces tiene un consumo de las zonas interconectadas de energía, pero de pronto pensaron en paneles solares o de pronto en turbinas eólicas o de pronto en gestión energética en sus unidades de producción. Entonces lo que se quiere es un poco, y de pronto con ese concepto de comunidades viene la parte de democratización energética, que es como el término que han acuñado para hablar de comunidades. Pero básicamente es que esa comunidad tenga esa posibilidad. Claro, eso tiene algunos detractores, sí, porque pues las empresas que han trabajado mucho tiempo, que han creado una infraestructura para solventar todo el suministro, dice, oiga, pero espéreme porque es que yo he trabajado mucho, he invertido una cantidad de dinero, ¿cómo va a funcionar esto? Me parece que ahí falta es como aclarar un poco
los límites, el alcance, pero definitivamente es un tema de esas comunidades energéticas, es también hablar un poco de democratización. Es un poco el término y pienso que por ahí va. No sé si de pronto entendí bien la pregunta. Gracias. Y de pronto William nos puede hacer algún comentario adicional en el chat. Iván Chardón nos pregunta, en caso de haber un monopolio de energía, la eficiencia energética, ¿los sistemas de gestión se dificultan? ¿Es correcto? ¿Y qué programas utilizas para las gráficas, mapas, etcétera? Bueno, digamos que el tema de monopolio es un tema que, pues, que está prohibido por la ley, ¿no? Sin embargo, pues en algunos momentos como que uno dice, oiga, acá hay un tema de monopolio. Pero bueno, mirando, digamos que la experiencia de otros países europeos, en el momento en que, digamos, las energías renovables se democratizaron, o sea, que yo en mi casa coloqué paneles fotovoltaicos, pues las empresas dijeron, oiga, pues yo tengo toda esta infraestructura, usted va a pagar un impuesto al sol. Entonces puede surgir ese tipo de cosas, de estos elementos también, en que yo ya no estoy utilizando una infraestructura que le ha costado al país y a unas empresas o nacionales o públicas o privadas, y entonces me cambian a pagar un impuesto por la nueva tecnología, ¿sí? Puede pasar eso. Eh, y puede pasar porque de pronto existe un monopolio, ¿no? Entonces, aquí también es muy claro y es que la dinámica de esto es abismal, o sea, lo que les estoy contando es un caso de España hace unos 10 años, pero hoy en día hay muchas empresas, las mismas empresas que tienen su generación, su comercialización y distribución tradicional, también han venido metiéndose en el tema de gestión energética y energías renovables. Entonces, eso ha hecho que el mercado, digamos, que cambia. O sea, si había un monopolio de las energías convencionales, pues muy probablemente eso está cambiando porque todos están lanzando hacia otros segmentos de mercado, ¿sí? Y conozco casos de empresa, una empresa que comercializa gas, y entonces ahora la empresa vende unos generadores, ¿sí? Que producen energía y se los alquilan por un tema de leasing a las empresas. Entonces, yo dije, oiga, esto es diferente, ¿no? Porque está cambiando un poco su segmento de mercado que inicialmente era ofrecer gas, eh, a tener una fuente y alquilar una tecnología para ello. Las empresas de gas han cambiado, las empresas de petróleo, de gasolina. Entonces, me parece que eso también hace que ese tema de monopolio no sea tan fácil por la misma dinámica del mercado. Perfecto, vamos con una última consulta. ¿Qué tan importantes son los modelos de tarificación en la eficiencia energética? Disculpa, no te escuché bien. ¿Qué tan importantes son los modelos de tarificación en la eficiencia energética? No, pues es súper importante porque es que dependiendo, ¿sí? De la forma en que tenga la tarifa o el precio, pues también eso va a ir adelante, digamos que se va a contemplar para mejorar las acciones en hacer eficiencia energética, porque hay un tema económico y aquí uno, si ustedes ven, pues hay un tema de políticas, pero a la finalidad en la empresa le va a interesar mucho el costo. ¿Sí? ¿Cuánto yo utilizo de energía, además de mi materia prima y otros procesos para poder elaborar ese producto? En el momento en que la tarifa cambie, que es un mercado también, todo lo que viene con la parte de medición inteligente y toda la parte de digitalización, en donde el mercado también sea un poco más dinámico y yo le pueda comprar el kilovatio hora a un menor precio a diferente proveedor, porque eso es un poco lo que se piensa manejar en el tema de toda esta línea que viene en la parte de digitalización, pues se vuelve un tema interesante. Yo tengo mi empresa, esta empresa de manufactura, y ya no le puedo, ya no le voy a comprar el mes siguiente el kilovatio hora a la empresa comercializadora X, que lo tiene a 500 pesos, sino se lo voy a comprar a la empresa Y, digamos que a 450 pesos.
esos 50 pesos que yo le dejo de comprar, pues también digamos que van a funcionar en temas de eficiencia energética porque voy a buscar ahorros. Ahora, pues ahí viene un tema de digitalización, ¿no? Entonces, tener medición inteligente, poder tener toda la parte de facturación inteligente, poder tener que las empresas comercializadoras tengan un sistema web en donde yo pueda revisar mi consumo. Pero eso también se enfrenta y en otras partes donde ya van un poco más avanzados a otros riesgos o otras incertidumbres que tienen que ver con temas de ciberseguridad. Pero bueno, ese es otro tema. Pero efectivamente aquí contemplar temas económicos o de compra de kilovatio hora o de compra de terajoule equivalente o bueno, alguna unidad va a ser muy importante. Perfecto, Alexander. En el momento no tenemos más consultas. ¿Algo que desees agregar antes de finalizar la sesión? Miren, hemos tratado de traer una charla muy interesante, algo que está muy actual, ¿sí? Muy probablemente tengamos otras charlas orientadas, si ustedes se pudieron apreciar ahí muchos elementos en temas de energías, no solamente la eficiencia energética, la parte de gestión también, digamos que es un mundo bien interesante, la parte de movilidad eléctrica. Entonces, es importante que contemplen siempre una herramienta de modelado. El modelado nos permite no solamente establecer líneas bases, conocer cómo estamos actualmente en las industrias, en las empresas, en los sectores, sino también tener una perspectiva de nuestro segmento de mercado junto a compromisos que debemos de tener todo desde la parte energética y ambiental. Eh, Eso por último, Lisa, no sé. Gracias. Sobre la pregunta final no, de Iván Chardón, nos preguntaba sobre el programa utilizado. Bueno, el programa que tenemos, que hemos trabajado, eh, hemos trabajado Stella Architect, que es el programa, uno de los programas utilizados para dinámica de sistemas y que lo tenemos en nuestro portafolio. En nuestra página web pueden encontrar otras charlas si quieren revisar en detalle un poco qué es esto, lazos de realimentación. Podemos exportar datos, podemos tener estos modelos en web. Entonces, hay algunas cosas simplemente para alimentar su curiosidad y que lo revisen para que puedan, digamos que contemplarlo, no solamente para la parte de energía, sino para otros segmentos también de las empresas que tenemos o para políticas o para toma de decisiones. Entonces, la invitación ahí muy cordial para que lo revisen. Tenemos varios videos de nuestras charlas realizadas que muy probablemente les van a ayudar para poder identificar y lo puedan utilizar en sus diferentes necesidades. Perfecto, Alexander. Bueno, muchas gracias. Solo resta pasarte los comentarios que dejan en el chat, agradeciendo tu presentación. A todos nuestros asistentes, igual, muchas gracias por su asistencia. El nombre del software es Stella Architect, que nos acaba de presentar Alexander. Me lo están preguntando en el chat. En el chat he venido dejando en el transcurso de la presentación la información para que puedan ingresar en el transcurso de la próxima semana a revisar la grabación de esta presentación y, como lo comentaba Alexander, otras que se han realizado también relacionadas con este software. También, si desean mayor información, solicitud de capacitación, otros temas, también he venido dejando el correo electrónico al cual nos pueden escribir, que es entrenamientos@software-shop.com, y allí con gusto también les vamos a dar respuesta a todas sus inquietudes. Nuevamente agradecemos su participación. Alexander, muchas gracias. Esperamos tenerte por acá prontamente con otra presentación. Muchas gracias, Lisa, a todos nuestros asistentes en Zoom y a través de nuestro canal de Facebook. Un saludo especial y sí, efectivamente vamos a tener más charlas en todo este amplio espectro de energías. Entonces, un saludo especial y muchas gracias por su participación. Software Shop, la empresa líder en la implementación de herramientas analíticas y software especializado en Latinoamérica, le da la bienvenida a esta presentación. Gracias por acompañarnos.